La Revolución Cubana. Todo empieza en 1952, cuando Fulgencio Batista emplea un golpe de estado contra en aquel entonces el presidente Pío Socarrás. Posteriormente comienza una dictadura. Esta dictadura había suprimido los derechos de las poblaciones, con lo cual habían empeorado sus condiciones de vida. Más adelante comenzaría un descontento social que se vería marcada en el comienzo de lo que sería la Revolución Cubana. Aquí entra en papel un joven, Fidel Castro, quien era estudiante de Derecho. Este se había reunido con 30 estudiantes en Santiago de Cuba y habían manifestado una rebelión, la cual había terminado siendo suprimida por el gobierno y siendo encarcelados todos los manifestantes. El 7 de julio de 1955, Fidel Castro fue exiliado a México. Más adelante, el 2 de diciembre de 1956, 82 revolucionarios liderados por Castro desembarcaron en Cuba, haciendo una pequeña expedición, y se establecieron en Sierra Maestra como un foco guerrillero. A partir del próximo año sería cuando la guerrilla poco a poco empezaría a tomar influencia y también comenzarían a hacer sus movimientos. En este caso comenzaron la ofensiva en los llanos. Uno de los personajes más importantes fue Che Guevara, quien elevó acciones militares que fueron de bastante importancia para la revolución. La revolución tuvo influencia en las personas en aquel entonces y empezó a tener muchos simpatizantes y personas quienes le apoyaban. Todo apuntaba a la victoria, ya que tenían el apoyo del pueblo, y además de esto, pues el dictador Batista quedó sin apoyo militar por parte de Estados Unidos, ya que este decidió cortarlo en 1958. Con ello, pues la resistencia que tenía frente al ejército rebelde fue anulada. Y frente a esto huyó en avión en la madrugada de 1959 y con la toma de La Habana pues terminó siendo exitosa la revolución. El nuevo gobierno había realizado una reforma constitucional, una reforma agraria y había nacionalizado y obtenido la propiedad de las empresas que en su mayoría eran extranjeras, posteriormente las compañías y los bancos. Estados Unidos empleó un bloqueo económico, esto debido a que no le favorecían las decisiones tomadas por el gobierno cubano, ya que afectaban sus intereses. Además, no le inspiraba mucha confianza. Por ello, pues redujo la exportación de petróleo, de productos elaborados y la compra de azúcar cubana. La economía de Cuba se basaba mucho de las importaciones y de las exportaciones, ya que la mayoría, el 70% de las exportaciones eran a Estados Unidos. Y las importaciones de igual forma, la mayoría eran estadounidenses. Con ello, pues la sociedad tuvo bastante impacto, ya que no habían suficientes alimentos para abastecerse y la economía empezaba a decaer. Frente a esto, la URSS decidió aprovechar la situación y así ofrecerle a Cuba de su petróleo y a su vez comprarle su azúcar. Con esto, Cuba volteó la economía hacia su bloque y Estados Unidos la única forma que vio para parar esto fue con ayuda militar. En este caso, pues comenzó a entrenar a inmigrantes cubanos para emprender una revuelta en 1961, la cual terminó fallando y esta se daría en Bahía de Cochinos. Cuba, al no tener más salidas, terminó declarándose un país socialista y a su vez a su revolución como marxista-leninista en 1961. En 1962, la Unión Soviética empleó acciones en las cuales creaban bases de lanzamientos de misiles en Cuba, las cuales estaban muy bien escondidas y apuntaban directamente a Estados Unidos, el cual más adelante se enteró y Kennedy denunció de forma pública las intenciones de la URSS y a su vez empezó a amenazar dichas acciones, con lo cual la Unión Soviética terminó desistiendo.